hacia un desarrollo sostenible, equilibrado de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y del conjunto del territorio y desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental. Porque es precisamente esa ordenación urbanística la que garantiza una ocupación y unos usos racionales, sociales del suelo. Es la que establece la reserva de espacios para usos dotacionales, equipamientos públicos, zonas verdes, la que programa la urbanización y la edificación, la que contribuye a algo tan importante como garantizar el derecho a una vivienda mediante políticas de intervención en el mercado del suelo, la que protege el patrimonio arquitectónico y cultural. En definitiva, partimos de esa evidencia que compartimos plenamente con la FAM de la importancia de la ordenación urbanística. A pesar de eso, cuando llegamos al Gobierno en 2015, nos encontramos con que nada menos que 245 de los 731 municipios de Aragón, la tercera parte, 245 de 731, carecían de la más elemental figura urbanística. Como sabéis, el instrumento por excelencia urbanístico es el Plan General de Ordenación Urbana, que clasifica todos los suelos del municipio en urbanos, urbanizables, no urbanizables y establece todas las determinaciones necesarias para cada clase de suelo. Pero hay muchos municipios, y especialmente esto ocurre en Aragón, que por su reducida población, por su reducida actividad inmobiliaria, no necesitan un instrumento como el Plan General y les vale con algo mucho más sencillo, como son las delimitaciones de suelo urbano, que básicamente se limitan a determinar un perímetro dentro del que se puede construir, a establecer unas ordenanzas mínimas de edificación, pero que ni pueden prever nuevos desarrollos, ni suelo urbanizable, ni regular los usos en suelo no urbanizable. Pues bien, como digo, en 2015, 245 municipios aragoneses no tenían plan general, pero tampoco tenían siquiera una sencilla delimitación de suelo urbano. Eran 60 municipios en la provincia de Huesca, el 30%, 70 en la de Teruel, también el 30%, y 115 en la provincia de Zaragoza, lo que representa el 40% de la provincia. Era una deficiencia que teníamos que solucionar y nos volcamos, nos pusimos manos a la obra ya en la pasada legislatura, cambiando la forma en la que se había trabajado hasta entonces. Hasta aquel momento, la participación del Gobierno se limitaba a dar una subvención a los ayuntamientos que decidían impulsar la redacción de un plan o una delimitación de suelo para financiarles parcialmente, hasta el 70%, el coste que tenía el ayuntamiento para contratar la asistencia externa para redactar el planeamiento. Pero ahí se quedaba la intervención pública de la Administración autonómica en dar dinero, pero no había ninguna implicación autonómica en el impulso de los procedimientos. Y esa fórmula conducía a que en la inmensa mayoría de los casos se iniciaban los procedimientos, pero finalmente se estancaban, morían sin haberse aprobado definitivamente. ¿Por qué? Pues evidentemente por la manifiesta falta de capacidad administrativa de pequeños municipios para enfrentarse solos, aunque les des dinero, a procedimientos tan complejos, tan especializados como son los urbanísticos. Por eso, como decía, cambiamos el criterio y ya en la pasada legislatura empezamos a actuar de otra forma. En lugar de las subvenciones para que sea el ayuntamiento el que se encargue de la redacción del planeamiento, lo que decidimos es asumir directamente desde el Gobierno, desde la Dirección General de Urbanismo, la elaboración de los documentos necesarios para tramitar los planes generales o las delimitaciones de suelo, por supuesto, bajo las directrices e instrucciones de cada ayuntamiento. De esta manera, la implicación de la Dirección General de Urbanismo es total. Nuestros especialistas de la Dirección General prestan toda la asistencia administrativa, jurídica, técnica, acompañan en todo momento en el proceso de elaboración, apoyados por equipos multidisciplinares de técnicos, arquitectos, ingenieros, abogados, que seleccionamos y contratamos desde el Gobierno. Es decir, el dinero público no se invierte en darlo a los ayuntamientos para que al final sean incapaces de aprobar el planeamiento, sino que lo invertimos en seleccionar equipos para que, evidentemente, con el apoyo y la dirección de nuestro personal, redacten y consigan la aprobación del planeamiento. Y esto, y más delante del presidente de la FAM, quiero dejar claro que no afecta en absoluto la autonomía municipal. Es el ayuntamiento el que decide, el que determina el modelo de ordenación que considera más oportuno para el municipio.
Mediante este sistema y previos los convenios que firmamos con cada ayuntamiento, hasta ahora hemos conseguido redactar, tramitar y aprobar definitivamente entre 2015 y alguno que queda pendiente de este año 2021, pero que se aprobará muy pronto, un total de 49 nuevos instrumentos de planeamiento entre planes generales y delimitaciones de suelo. No los voy a detallar en la nota de prensa, creo que estarán todos, ¿verdad, Carmen? Ahí tenéis todos. Destaco un caso que me parece paradigmático, que es Alquézar. Alquézar no tenía planeamiento urbanístico, hemos conseguido, por ejemplo, que lo tenga, pero hay otros 48 ayuntamientos que hemos conseguido que tengan ya esa ordenación urbanística. Y sin duda el éxito, porque creo que podemos afirmar que es un éxito lo que hemos conseguido hasta ahora, es en muy buena parte gracias a la asistencia que ha prestado la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias en la difusión de este modelo de ayudas y de asesoramiento a los municipios, y por eso quiero públicamente agradecérselo a su presidente. Por ahora 49, ya es en medio centenar de municipios se van a unir. En principio calculamos que unos 25 nuevos planes y delimitaciones de suelo que podremos redactar gracias a las convocatorias que hoy publicamos. Unas convocatorias para seleccionar en concurrencia competitiva, con arreglo a criterios objetivos, qué ayuntamientos vamos a apoyarles, vamos a elaborar y a financiar su planeamiento. Ayuntamientos con población no superior a 2.000 habitantes y que carezcan de plan general o de limitación de suelo. Hasta ahora habíamos destinado a esta finalidad, para aprobar ese medio centenar de planes y delimitaciones, algo más de 1 millón de euros. Con la convocatoria, las convocatorias son dos, una para planes generales simplificados y otra para delimitaciones de suelo urbano que publicamos, hemos destinado 700.000 euros, no para los ayuntamientos, insisto, sino para seleccionar los equipos multidisciplinares que serán quienes redacten con el apoyo de nuestro personal esos planes y delimitaciones de suelo. Pretendemos también en esta legislatura, antes de que acabe la legislatura, hacer otra convocatoria adicional, dotarla también con otros 700.000 euros la selección de las asistencias externas para poder redactar al menos otros 25 instrumentos. De esta manera, en 8 años, mediante este mecanismo por el que el Gobierno de Aragón asiste jurídica, técnicamente, a los ayuntamientos y financia el 100% de las asistencias, habremos conseguido reducir en un centenar el número de ayuntamientos que carecen de figura urbanística. Además de esto, evidentemente, y sobre todo en ayuntamientos de mayor tamaño, por el propio impulso municipal y al margen de convocatorias del Gobierno, hay otros 40 municipios que están redactando figuras de planeamiento, así que sumando las que ya hemos hecho nosotros, más las que podremos hacer, más las que se están haciendo al margen de las convocatorias, podríamos acabar la legislatura con menos de 100 ayuntamientos, en torno a 100 ayuntamientos sin planeamiento. Yo creo que es para estar satisfechos. Pasar de 245 a un centenar, creo que es para poder estar satisfechos. Y no quiero termino ya sin recordar, y recordarlo una vez más, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, con la que también colaboramos siempre y en todo momento, que estamos a disposición de todos los ayuntamientos en materia urbanística, y esto no es una forma de hablar, no es retórica, esto se concreta en el día a día, en atender cualquier consulta, en prestar cualquier tipo de asesoramiento por nuestro personal de la Dirección General, con independencia del tamaño o la población de los ayuntamientos. Para nosotros, los 731 ayuntamientos de Aragón son igual de importantes. En algunos casos ya incluso esta colaboración se ha materializado en convenios, en algunos casos para la elaboración, la formación, la revisión de planes generales, como el caso de Teruel o La Muela, en otros incluso para la relación directa de los avances de los planes, como es el caso de Urries o Puente de Montañana, o por último para algo que expresa muy bien esta finalidad de colaboración, de acompañamiento, de apoyo a los ayuntamientos que hemos venido desarrollando desde la pasada legislatura, que han sido los convenios que hemos firmado con muchos ayuntamientos para que nos deleguen a la Dirección General de Urbanismo las competencias en materia de inspección y disciplina urbanística, una materia especialmente áspera, complicada de gestionar para los pequeños ayuntamientos, y a través de estos convenios libremente los ayuntamientos nos delegan el ejercicio de esa competencia, que pueden recuperar en cualquier momento, y hasta ahora ya son 152 municipios
aragoneses los que nos han delegado esa competencia y estamos tramitando otras 14 delegaciones más. Por lo tanto, creo que también en ese ámbito y también gracias a la colaboración con la Federación hemos conseguido que muchos ayuntamientos no tengan que ejercer directamente una competencia tan importante pero tan complicada por muchos motivos como es la inspección y disciplina urbanística. Este es el resumen, como digo, tener las publicaciones hoy en el Boletín Oficial de Aragón y yo quedo evidentemente a vuestra disposición si hay más preguntas y le doy la palabra a Luis Zubieta, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Se compone de 731 municipios, pero que en un 80-90% es por debajo de 1.000 habitantes. Y, en este caso, desde luego, estamos llegando a municipios pequeños, municipios de menos de 2.000, que creo que, además, en una cuestión, en un tema como es el planeamiento urbanístico, como es la disciplina urbanística, donde bueno, pues hay dificultades para elaborar normas y para aprobar. Bueno, pues son instrumentos complejos. Yo, como antes decíamos en la reunión, el urbanismo es el gran desconocido muchas veces en los ayuntamientos. Es una de nuestras cuestiones claves, pero también es una cuestión muy áspera, muy complicada, muy farragosa. Y desde luego que tengamos la asistencia, no solo la asistencia, sino la financiación por parte del Gobierno de Aragón en este tema, pues bueno, nos parece que es cerrar un círculo complicado, pero que a la vez, como bien ha dicho el consejero, y los frutos se están dando, la cantidad de municipios que se están sumando, la cantidad de municipios que se están adhiriendo, porque además, como también comentábamos en la reunión, están viendo de la facilidad, ¿no?, de que es un proceso que se va cumpliendo con éxito y que al final se llega a tener un planeamiento, una delimitación en condiciones. Para pueblos, sobre todo, muy pequeños, los pueblos más grandes pues normalmente tienen más capacidad técnica, pero en cualquier caso, para todos, en definitiva, creo que este es un modelo de apoyo muy importante. Creo que además supone una atención integral para que un horizonte cercano todos los municipios de Aragón puedan tener al menos las normas básicas de planeamiento y delimitación. Como bien ha dicho el consejero, tiene poco sentido que pueblos pequeños, pero con mucha repercusión turística o residencial o con mucho ámbito, con mucha expectativa, ¿verdad?, no tengan esos planes, que al final, yo como alcalde, y lo digo en primera persona, es una herramienta fundamental. Cómo queremos organizar nuestro territorio, cómo queremos organizar nuestro espacio urbano, dónde queremos construir, dónde no queremos construir, cuántas alturas, todo eso, ¿verdad?, que parece muy lógico, pero que luego cuando se tiene que plasmar en documento, pues desde luego es una dificultad. Creo que también es una magnífica herramienta de vertebración del territorio. Utilizamos, ¿verdad?, el urbanismo e implementamos esas herramientas para que todos tengamos acceso a mismos modelos, con lo cual creo que todo que sea mimetizar, que sea digamos, equiparar entre diferentes sitios, va a ser una herramienta que va a ayudar. También va a ayudar, lo comentábamos antes en la reunión, al funcionariado, porque a veces también hay que tener en cuenta que en los pueblos, en los municipios muy pequeños hay muy poco funcionario, hay muy poco personal, y esta materia que es tan dura y tan complicada, pues desde luego muchas veces para, con lo cual creo que cerramos, por un lado, una necesidad real institucional de arquitectura municipal y muy importante, y por otro lado facilitamos a los ayuntamientos en la parte técnica, en la parte funcionarial, pues que se pueda hacer con éxito. Al final, bien lo ha dicho el consejero, son muchos los municipios que han llegado al final, con éxito al final del planeamiento, y también la sensación que transmiten de los funcionarios de que es fácil y de que de alguna manera, con voluntad política por un lado, pero con la asistencia técnica, pues todo se puede llevar a cabo. Así que nada más, consejero, desde la Federación agradecemos al Gobierno de Aragón, a tu consejería, a ti, consejero, a la Dirección General, pues su compromiso con el territorio y con los pequeños municipios que tanto nos ocupan y preocupan, y desde luego para la vertebración de la comunidad. Son soluciones que vienen a facilitar la gestión del ámbito rural de nuestros municipios, y cuando a tantas veces hablamos de la despoblación y del pequeño municipio, pues estos son medidas que ayudan a esto, ¿verdad? Y son pasos que hay que ir dando,
Y es lo que tenemos que hacer, no tanto lamentarnos a veces de la despoblación, sino que trabajar en la dinamización demográfica, y en esto creo que es lo que hoy se convoca, estas dos convocatorias, estas dos uniones, pues son dos pasos más hacia adelante en la dinamización demográfica de Aragón y en la vertebración de todo ese pequeño municipio que tanto nos interesa y en el que tanto tenemos que trabajar. Gracias por todo. Muchas gracias, Luis. Si hay cualquier duda, cualquier pregunta.